tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida al volumen 27 de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Ha vivido alguna experiencia sobrenatural? Comuníquese con nosotros, teléfonos en cabina 633-120-3133 para que nos comparta sus historias y relatos sobrenaturales. Repetimos nuevamente nuestra línea telefónica 633-120-3133. En los controles de cabina, el encargado de la postproducción y masterización de este programa, el ingeniero Gerardo Romero. Transmitimos desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo a través de iVoox, Facebook, Spotify, TikTok y YouTube. También puede escucharnos directamente en nuestra página web www.rafaeloceguera.com.mx. Todos los viernes estrenamos programa. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y ahora nos enlazamos directamente con el maestro de los misterios hasta Salamanca, Guanajuato, Eulogio Soto Mae. Adelante, Eulogio, con tu reporte. Hola, ¿qué tal, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, conductor del interesante programa radiofónico Adimensional de Agua Prieta, Sonora, para el cual esta noche les presento un extraño caso que hemos denominado el chupacabras acuático, cito, de la laguna de Yuriria en Guanajuato. Pues bien, y de acuerdo a la criptozoología, que es la ciencia que estudia a los animales que posiblemente existan o no, pero que no están clasificados ni reconocidos. Otros dirán que es un tema forteano, una palabra derivada del apellido del escritor norteamericano Charles Fort, 1874-1932, quien coleccionaba información sobre animales que no coincidían con la visión científica del mundo. Situado entre la zoología y el folclore, el tema de los monstruos o animales desconocidos abarca una amplia gama que presentan características extrañas o fantásticas que por su forma escapa a nuestra clasificación y conceptos y nos descubre con certeza todo lo que falta aún por conocer en el universo infinito de la ciencia. Chupacabras acuático se ha denominado a un pequeño animal que bajo las aguas de la laguna de Yuriria atacaba a todo tipo de animales acuáticos, entre ellos patos, grullas, gansos y pelícanos, y los sumergía solo para extraerles la sangre, dejando el cuerpo intacto flotando en la superficie, lo que despertó la curiosidad de los pescadores por saber de qué animal se trataba. Fue así como inició la búsqueda del misterioso animal por parte de un grupo de pescadores, dijo Renato Rivera Martínez, pues eran muchas las aves muertas encontradas por diferentes sitios de la laguna, principalmente frente a los islotes, y algunos afirmaban que se trataba de un perro de agua, o nutria, como ellos le llaman. Las personas de las inmediaciones de este vaso captador de agua, que abarca municipios como Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Salvatierra y Yuriria, empezaron a especular de que se trataba de un chupacabras, ya que las aves solo presentaban un mordisco en el cuello, pero su cuerpo estaba completo y sin rastro de sangre.
En principio se dijo, pensaron que se trataba de un galápago, una especie de tortuga que de esta manera ataca a sus presas, sumergiéndolas, para posteriormente alimentarse de su carne. Pero no era este el caso, ya que las aves aparecían sin vida, completamente enteras de su cuerpo, y solo mostraban una mordida en el cuello y sin rastro de sangre, como si les hubieran succionado con un extractor. Cierto día en que estaban vigilando cerca de las parvadas de aves acuáticas que nadan en el lago, vieron cómo de pronto todas levantaron el vuelo y huyeron despavoridas, por lo que los pescadores se acercaron de inmediato para observar cómo un pequeño animal de piel lisa y brillante se sumergió de inmediato para desaparecer del lugar. Despertó el interés de los pescadores para atrapar el extraño animal, unos con redes y otros con rifles de diabolos, con la finalidad de que ya no estuviera atacando a las aves acuáticas, que además, en la descomposición de sus cuerpos, causaban malos olores y eran de mal gusto para el turismo que visita este lugar. La suerte le tocó al señor Pedro Hernández de la Copalera, toparse con el animal que se encontraba fuera del agua y estaba pegado a una garza ya muerta, en un islote llamado La Blanca, y dijo que se acercó sigilosamente sin hacer ruido en su lancha, hasta que llegó a unos 5 metros de distancia y tomando su resortera le disparó tremendo pedrusco, pegándole en la cabeza, por lo que el animal se retorció y quedó muerto a orillas de la laguna. Dijo don Pedro que el animal era de piel blanquecina y parecía a un roedor llamado tusa, pero sin piel, y olía muy mal, por lo que tomó con una rama y lo llevó al poblado La Angostura, donde un amigo solo le tomó 2 fotos por la fetidez que despedía y lo echaron al agua, donde se hundió para siempre. Cabe hacer mención, dijo Renato Rivera Martínez, que a partir de la casa del animal ya no han aparecido más aves muertas en la laguna, por lo que están seguras de que efectivamente el animal que mató don Pedro Hernández era un auténtico chupacabras acuático y que se espera ya no aparezca otro en la laguna de Yuriria, aunque quién sabe, concluyó. Pues bien, mi amigo, esta es la información que tenemos esta noche. El chupacabras acuático, sin lugar a dudas, pues una historia fascinante, sobre todo para todos aquellos que somos amantes de los animales extraños, ¿no? Inexplicables. Una pregunta que te quería hacer, Eulogio. ¿Es grande la laguna de Yuriria? Sí, es muy grande. Yo creo que serán 200 kilómetros lo que tiene de espesor de espejo de agua. Son como 200 kilómetros los que tiene. Por eso abarca algunas comunidades del centro de este lugar, de Guanajuato. Eulogio, ¿cómo describieron la forma de este extraño animal? Pues mira, lo que lo acercó más fue una especie de una tusa. Es un roedor de plantas de cosecha, ¿verdad? De maíz, de esos plantas de grano. Entonces, esos animales atacan la raíz de la planta y después jalan la planta hacia sus madrigueras, hacia abajo de la tierra. Entonces, ese animal es como un ratón, una rata pues, pero sin cola. Esa es una tusa, un roedor, está clasificado dentro de los roedores, pero es de campo. Entonces, así lo vieron. Lo único que tenía que sobresalía más en él era su fetidez que tenía, un olor muy fuerte, muy intenso. Entonces por eso no lo retuvieron más tiempo, ¿verdad? Porque pues el animal ya lo tenían allí, lo vieron, nomás tomaron 2 fotografías, me dice Renato, que las tiene, pero estaban muy borrosas, porque las tomaron todavía en aquellos tiempos con blanco y negro. Entonces, pues parece una tusa. Eso es lo que yo también vi, nada más que dice que era de un color blanquecino, así como se veía muy rasposo, así no sé, pero
dice que sí era un animal raro, que ellos no habían visto nunca un animal de ese tipo, y mucho menos que a las aves las atacara y las dejara, no se las comía, o sea, nomás les extraía la sangre. Sin una gota de sangre, como el famoso chupacabras conocido por todos, ¿no? Sí, el chupacabras natural que se comentó de esa historia, pues ese comía los borregos, los chivos y los dejaba así. Aquí que hubo algunos que quedaron muertos, así que nos llamaron, y no tenían rastro de sangre. El ataque es en el cuello también, entonces por eso se le denominó como un chupacabras acuático. ¿De qué época se remonta esta historia aproximadamente, Eulogio? Esta historia allí ha de tener unos 15, 17 años, de 15 a 17 años. Entonces coincide también pues con esas épocas de la aparición más intensa del chupacabras. Acuérdate que fue en la época de como en el 92, 93, algo así, que se intensificó el chupacabras en diferentes estados de la República. Y aquí en Guanajuato también no fue la excepción. Y un chupacabras acuático, ¿no? Yo llegué a escuchar que había teorías de que el chupacabras se decía que pudiera ser un animal de origen extraterrestre. Sí, como algún experimento de laboratorio también pudo haber sido. No sabemos exactamente el contexto original, pero sí, como fue muy escurridizo este animal y no hubo una comprobación exacta, pues se habló de muchas cosas, ¿verdad? Como que fue escapado de un laboratorio o bien fue algo traído del exterior. Eso es lo que se decía del chupacabras también, porque era un animal que atacaba precisamente nomás para extraer la sangre de los animales. O un animal no clasificado por la ciencia, ¿verdad? Que sabrá Dios también qué animales aún no conozcamos. Exactamente. Eulogio, como siempre, muy completo tu reporte. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Estás en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales. Voces Fantasmales. Disponible en Amazon. Y ya después de una larga espera, por fin tenemos de nueva cuenta aquí en Adimensional a Elías Marín Chaparro con su sección Un Mundo Nos Vigila. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Aquí aterrizando de la nave. Sí, nos tenías muy abandonados. Sí, anduvimos ahí abducidos por un rato, pero estamos de regreso. Eso es todo, ya se te extrañaba. No, igualmente. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, te traigo un caso que nos tocó investigarlo en su tiempo, ya en Cuauhtémoc, Chihuahua, que se trata del ovni de Bocoina. El ovni de Bocoina. Increíble caso. No, gran caso que nos tocó estar de primera mano, ¿verdad? Investigando y viendo el video y sobre todo hubo muchas cosas con las cuales yo me identifiqué con mi abducción, por las cuales yo daba por verdadero el caso, incluso sin ver el video. Pero el video en su tiempo, pues creo que también fue esos videos que pues no se veían muy normales. Era un ovni que incluso vamos a pasar el relay para que después lo vean. El ovni es un ovni que suelta un rayo, o sea, en un frame tira un rayo, y ya después cuando analicé el video, cuando le metimos un filtro infrarrojo, hay otro frame donde tira un rayo que no se ve a simple vista, pero ahí está. Y se ven inclusive esferas también, creo, ¿no? Cuando le metías el infrarrojo, ¿no? Sí, aparece como que en la parte inferior izquierda aparece como una esferita, pero no podría decir si era un insecto o esfera. Había algo ahí que pues a simple vista no se veía, pero sí se reflejaba, ¿verdad? En el espectro infrarrojo. Reflejaba luz.
Así es. ¿Podrías ponernos en contexto, sobre todo para nuestros radioescuchas que no conocemos, que no conocen el caso, porque pues obviamente tú y yo lo conocemos? ¿Podrías darnos el contexto para quienes nos están escuchando, cómo inicia todo esto? Sí, mira, Rafa, era un 8 de febrero del 2007. En su tiempo omitimos el nombre, ¿verdad? Vamos a seguir omitiéndolo, vamos a llamarlo como Alejandro. Alejandro era un repartidor de productos lácteos. Él se manejaba ya en la parte de la sierra, sobre todo en la comunidad de Bocoina. Y él siempre hacía su regreso de Bocoina, pasaba por San Juanito, que es un poblado como a 20 minutos de San Juanito, y ya de San Juanito pasaba por La Junta y después llegaba a Ciudad Cuauhtémoc. Eso siempre, sus días de repartición creo que eran los fines de semana. Entonces él ya se la sabía. Yo llego a La Junta, me compro mi Six y ya llego a ver ya los resúmenes deportivos, de verdad, como cualquier ritual de masculino de fin de semana de las personas que nos gustan los deportes. Sí. Entonces él sale aproximadamente eso de las 7 de la tarde de Bocoina y en lo que empieza a oscurecer, él vio a lo lejos como algo brillante, pero pues él no le tomó mucha atención. Él pensaba que era la luna, y pues a ver, luna llena. Pasa como una zona de altibajos y al pasar una curva ya ve el objeto más claramente y ve que no es la luna, es un objeto que emitía diferentes colores y le llamó la atención. Pues esto no está muy raro. Entonces en esa recta él procede a orilla su camioneta repartidora y él deja el vehículo prendido y se pone a observar el objeto. Entonces se acuerda que trae un Nokia 631, que en esos tiempos pues era novedad, ¿verdad? Poder grabar video porque no había mucho espacio como ahorita lo tenemos, y empezó a grabar video. Algo que le llamó la atención a él es de que aproximadamente en intervalos de 1 minuto el objeto soltaba un rayo al piso. Dijo, voy a ver si lo logro grabar, y graba 2 segmentos de video. Creo que en el primero no se ve el rayo, y en el segundo es cuando se logra ver, y pues se le acaba el espacio. Él empieza como que a checar en su teléfono para ver si qué borraba. Creo que incluso hasta borró fotos ahí de su boda y demás para buscar más espacio, pero es cuando ve que el objeto se inclina a unos 20 grados y se empieza a aproximar hacia él. Él ya deja de buscar qué eliminar, se queda observando el objeto, y cuando menos piensa, ya el objeto está a unos 200 metros sobre las copas de los árboles, que hay que recordar que toda esa zona de Bocoina es muy boscosa. Entonces tiene al objeto a unos 200 metros, y él calcula aproximadamente de 80 a 100 metros el tamaño de esta nave, que describe que emitió un ruido como de un oleaje, y empieza a ver que entre las ventanas había muchas luces muy intensas y de colores, y debajo del objeto, porque incluso llega el objeto a pararse sobre él, empieza a ver como una serie de remaches, pero había, y la parte inferior como que hay unas partes que giraban hacia un lado y otras a contrarreloj, y en medio tenía una luz súper intensa que dice que incluso él veía como si fuera de día. Entonces él empieza a sentir como que un hormigueo, que como en mi caso, ¿no? Cuando me abducían yo también sentí ese como que hormigueo eléctrico, y se acuerda de que pues el ovni aventaba un rayo, y pues le dio un miedo, y dice que ni se fijó en la carretera, él nomás echó a correr, cruza la carretera y empieza a perderse entre los pinos, que es cuando dice, pues ya para qué sigo corriendo, o sea, pues el ovni no va a pasar por las copas de los árboles. Voltea a ver hacia atrás, el ovni otra vez agarra una posición horizontal y se eleva y se pierde en el cenit. Pues ya el Alejandro, pues emocionado y asustado a la vez con todo lo que había grabado, regresa a la troca. Pero este detalle ya fue cuando ya tuvimos el acercamiento ahí con él, que nos lo platica, que él prende otra vez el vehículo cuando él nunca lo había apagado, y dice que él siempre pasaba por cerca de unas vías y ya no había pasado, o sea, como que ese tramo ya no se acordaba, pero él no le tomó importancia. Él cuando realmente se da cuenta es cuando llega al poblado de La Junta a comprar sus Six, que ya estaba todo cerrado. Dice, canijo, pero pues si, pues ellos siempre alcanzaba a llegar antes de que cerraban, o sea, fácilmente
aproximadamente tenemos como 1 hora de tiempo perdido que tiene Alejandro. Él ya llega a su casa, platica y todo, y pues él era una de esas personas que pues no creía en estos temas, ¿verdad? Él dice, yo siempre que veía a Jaime Maussan, me burlaba, incluso le cambiaba, pero pues otro dato con el que yo siempre me familiaricé es de que ya cuando te pasa esto, empiezas a tener como que una sed de conocimiento de todo este tema, o sea, como que quieres darle una lógica, quieres entenderlo porque qué es, y es cuando empieza a contactarnos, ¿verdad? Porque quería como que de tener un entendimiento de toda la experiencia que él había pasado. Yo recuerdo mucho, sobre todo este caso, ¿no? Volviendo un poquito atrás al punto del contacto, ¿no? O del avistamiento como tal. Uh-huh. Que él dice que comentabas que se posiciona sobre él y él alcanza a apreciar porque el objeto está a un punto cenital completamente, comienza a ver el interior, ¿no? de esto, y yo recuerdo, recuerdo muy bien, no sé si lo recuerdas tú también, que decía que se miraba como si fueran edificios hacia adentro. Él como que ve una ciudad, ¿no? Algo así interna comentaba. Exactamente. Y sobre todo, bueno, yo recuerdo mucho esto porque a mí me llama por teléfono Efraín Chavira, nuestro amigo Efraín Chavira, ufólogo, comunicador de Ciudad Cuauhtémoc, y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pasó esto, y ve con Álvaro Barrandey. Él tiene el video, y fue cuando fuimos con Álvaro, ¿no? Así es. Y ya posteriormente conocimos el video y fuimos a visitarlo, Elías. ¿Recuerdas los dibujos que nos hizo de la nave que vio? Sí, yo recuerdo que teníamos mucho esa metodología, ¿verdad? De los 70s, de que, pues, ¿sabes qué? Descríbenos y con tus propias manos, ¿no? O sea, descríbenos lo que plasma, sin nosotros meter contaminación, ¿verdad? Sobre su relato. Y él empezó a a dibujar este objeto que incluso ponía las ventanitas ahí de colores, la parte inferior de como una parte giraba hacia un lado, la del medio hacia otra, la luz, como lo vio a lo lejos sobre los árboles. Y otra cosa que también me familiarizaba mucho con él, cuando él empezaba a recordar esa historia, le entraba como que un pánico. O sea, no sé si es algo de que por un chip que te induce. Una especie de estrés postraumático, ¿no? Más o menos. Solo. Exactamente, porque yo recuerdo que hasta yo cuando platicaba mi experiencia, o sea, yo temblaba o se terminaba como que ese shock nervioso otra vez. Pero no sé si era algo inducido como para que estos seres como que lo querían pasar inadvertidos, ¿verdad? O sea, como que lo que menos cuentes, porque ya después cuando nos empieza a ver la opción ahí de hacerle una regresión hipnótica, tú como dentista le querías ver si tenía un implante en las muelas, en los dientes, y él empieza a contarnos que estos seres le empezaran a decir que no, ¿verdad? O sea, como que aléjate de todo eso porque no queremos que nos descubran. Sí, yo no sé, me gustaría mucho que nos contaras esa parte de que estos seres comienzan a hostigarlo, ¿no? Y a visitarlo en su casa. Sí, yo recuerdo que pues en ese tiempo nos juntábamos en el grupo que teníamos de investigación y llegué a Fren y nos empezó a platicar, ¿no? Oiga, ¿saben qué? Pues ya nos está comentando Alejandro que ya lo están visitando, incluso Fren vivía enfrente, o sea, dice yo me quedo hasta noche y no veo nada, ¿verdad? Y estos seres había veces donde Alejandro amanecía en el techo y empezaba incluso a recitar frases de la Biblia. A Fren le tocó ver una vez que ahí con su esposa que empieza a decir porque ni siquiera era religioso Alejandro, o sea, empiezan a decir frases de la Biblia. Yo me acuerdo mucho de una donde habla de este oleaje, porque ya se comentaba que el ovni se oía como un oleaje, y la cita que mencionó, creo que es por Apocalipsis o Juan no sé qué, que también le mencionó un oleaje, que iba a haber tiempos violentos, algo así, y se iban a escuchar los oleajes y demás, y me hacía como que clic ahí de que, pues mira, pues era lo que, justamente el ruido que él comentaba, ¿verdad? Entonces también comentaba que esos seres al parecer humanoides, como los típicos grises. Pero un dato interesante que decía es de que tenían la lengua muy larga como víboras. Entonces ya después empezó a mezclar todo esto de religión. Entonces no sé si era como una especie también como de meterle
miedo religioso, ¿verdad? O qué, pero yo recuerdo que batallamos mucho para que él nos pudiera platicar, o sea, incluso ya teníamos que esperarnos a que se echara unas cheves para que nos soltara algo. Sí, no. lo que hay un punto, bueno, dos cosas quiero tocar, ¿no? El tema, sobre todo primero era de esa parte de que seguramente estos seres no eran seres benévolos, ¿no? Porque obviamente estaban transgrediendo su albedrío, ¿no? Decía que su esposa se levantaba en la noche a tomar agua y ¡pum! Ahí estaban en la cocina. Y los empezaron en cierta manera, a acosar, y no sé si recuerdas que inclusive la familia se veía aterrada, Elías. Sí, sobre todo pues ver cómo empezaba incluso a hacer esta escritura telepática. Automática y plasmaba estos textos de la Biblia que pues no tenían pues un sentido, ¿verdad? Esta parte espacial con la parte religiosa. Y pues sí era algo que ya no nomás él estaba viviendo, ya lo estaba también presenciando la familia, o sea, era algo muy pesado también para él. Que en aquel entonces no se manejaba mucho, ¿no? Porque estarás de acuerdo conmigo que tenemos unos años a la fecha en donde ya se relaciona mucho que los ángeles y los alienígenas y que son demonios y que esto y que el otro, pero en aquel entonces no se concatenaba o no se mezclaba mucho los temas. Yo recuerdo mucho esa parte que a mí en lo personal me generaba mucho ruido, ¿no? La cuestión de mezclar lo espacial con lo bíblico y con todo este rollo. Sí, o sea, yo también recuerdo que pues quería aterrizar, que unir esa parte, o sea, entendía como que pues lo que tienen allá en la mano y que siempre tienen todos es la Biblia. ¿Cómo les explico lo de nosotros? Pues esa parte del oleaje, pues me hacía clic, ¿no? De que pues sí, es como suena su nave, pues es como nos pueden decir esto, pero pues como que tenía muy encriptado y el mensaje, o sea, siento que también era como esa especie de infundir miedo, ¿no? O sea, sobre todo ahí porque acuérdate que es como que esa frecuencia con lo que más terminan ahí conectando con los humanos abducidos, y en este caso como ya estaba en su casa y no nomás estaba él solo, estaba su otra familia, como que también estos seres terminan alienando a las personas abducidas, como que también los quieren dejar lejos de otros seres humanos, y por eso nos decían que no al examinarle las muelas, el no a la regresión hipnótica, el medio ahí tuviera conflicto con su familia para que también lo alienaran, o sea, sí, siento que para allá iba eso. Sí, y otro punto que te quería comentar, Elías, no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo creo que a lo mejor aquí vamos a tal vez a chocar un poco. Un patrón que he visto yo en lo poco o mucho que tengo dentro del estudio de este tipo de fenómenos es de que las personas contactadas, por lo general, hay un punto en el que como que no sé si es muy la impresión es tan grande que en cierta manera se disocian. No me atrevería a decir que enloquecen, pero de repente como que divagan mucho en sus ideas y en las cosas que dicen. Sí, siento, o sea, estoy de acuerdo en esa parte, o sea, en veces ya es como que en esa búsqueda de encontrarle una razón, una lógica. En mi caso, pues me pasó cuando era muy niño, ¿verdad? Todavía no tenía muy aterrizado muchas ideologías, pero ya personas que ya mayores que les pasa eso, o sea, como que buscar de darle sentido ahora a esa nueva realidad que se les aparece, como que en veces lo adhieren a lo que tiene ahí más cercano, que en vez de ser la religión. Me acuerdo de un caso que comentaba Fepo, de Podcast Paranormal, que era un contactado que lo obligaron a construir una pirámide, pero él después le empezó a meter ahí un rollo de Dios y demás, y cuando Fepo lo encaró y le preguntó que si en realidad estos seres le habían dicho algo así de Dios, y ya después él se abrió y dijo que no, o sea que fue algo que él metió después, pero por su cuenta, ¿sabes cómo? Entonces siento que en esta búsqueda de darle lógica es cuando terminas ahí mezclando tus ideologías con esta parte de no entender qué es lo que me está pasando. Sí, porque tenemos un marco referencial, ¿no? O sea, tenemos nuestras... topas de repente o te vas de bruces con lo inexplicable y tratas de darle una explicación en base a tus conocimientos, a lo que tienes a tu cosmogonía, vaya, pues. Entonces,
no tienes a veces los elementos y le das eso. Yo recuerdo mucho el caso del gigante Cusi. Cuando el minero ve ese gigante en Cusi, que más adelante hablaremos de ese caso, sí, ojalá sería bueno que nos lo presentaras también, ve el gigante cerca de la mina y él lo relaciona con el Cristo que se encuentra en Cusihuiriachi. O sea, le dio una connotación religiosa, o sea, en base a sus cuestiones o a su entereza psicosocial, cultural, pues le dio esa connotación religiosa a algo que obviamente pues no tenía una como tanto una relación, ¿no? Así es, que en su momento platicaremos todo lo que nos pasó con el Cristo de Cusi, ¿verdad? Que también es muy paranormal. Pero sí, o sea, terminan delimitando todo su arquetipo cultural e ideológico y demás. O sea, también yo platico mucho con los tarahumaras aquí de la región, y si tú les hablas de extraterrestres, pues ellos no entienden como que esa parte, o sea, no la asocian en su cultura, en su día a día. Pero les empiezas a platicar de estos gigantes, de las luces en el cielo y demás, y te lo hablan con una naturaleza, sí, pues es que es muy común allá, pero sí, no tienen aterrizado a eso. Sí, me recuerda mucho a esa, no sé si era una tribu africana o una tribu amazónica, no recuerdo bien, de hecho lo vi hace poco, donde le muestran unas imágenes, unas ilustraciones de seres grises, y ellos les dan, no, es que estos se llaman así, y vienen seguido y esto y lo otro. Sí, que ellos les dan el concepto extraterrestre y pues no lo aterrizan, ¿verdad? Cuando ya les muestran la imagen del ser, sí, mira, son tales seres intraterrenos, convivimos con ellos sin problemas, y dices, órale. O sea, que hay que ver qué lenguaje usar, ¿verdad? Por eso también sentía como que esta forma de comunicación de estos seres, pues como no la hacen muy directa, pues usaban este concepto de religión de Biblia, pero el mensaje estaba encriptado ahí, ¿verdad? No tanto de que te quisieran decir, venimos de un Dios, demás, sino que lo que te querían comentar venían en esos textos que nos ponían de ejemplo. Oye, y volviendo al tema del ovni Bocoina, yo recuerdo muy bien el caso de Alejandro, que ya en las últimas instancias, porque hubo un momento en que de repente se nos desapareció del mapa, ya nunca volvimos a ver de él, ni qué fin habrá tenido. Al último ya hablaba, en que en su momento yo decía, oye, no, pues como que nada que ver, porque nos hablaba que miraba seres con cabeza de león y que seres con forma de animales y que seres como con pescados y ese rollo, peces, y en aquel entonces como que estábamos como en ciernes, y ahora que estamos ya de este lado, ya son más de 20 años de estar estudiando esto, y vemos que existen los seres zoomórficos y que hay seres que tienen forma de león, y que hay seres que tienen forma que los han descrito, no que los hayamos visto, no, pero que la gente da sus testimonios y dice, oye, después de todo, Alejandro, que en ese momento lo escuchábamos que está divagando, pues realmente no estaba divagando tanto, porque sí concuerda mucho con avistamientos de personas que no tienen ninguna conexión entre sí, ni el tiempo ni en distancia, y resulta que a lo mejor no estaba tan errado, y que a lo mejor los errados somos otros. Sí, y siento que en ese momento era cuando estábamos ya con la parte metodológica de esta investigación, de hacerle la hipnosis o los rayos X con sus muelas, que queríamos irnos con ese protocolo, y él ya nos platicaba más estas anécdotas con seres, ahora como comentas, de estos felinoides, los hombres pescado, que pueden haber sido la otra polaridad, ¿no?, de los seres que los visitaron. Pero pues como no había una prueba tangible de eso, pues lo que sí teníamos a la mano era eso, su relato, y queríamos ver a ver si en su inconsciente encontrábamos más con el hipnoterapeuta, o en este caso algo físico con una operación de que tú le hicieras a las muelas, es donde nos quedamos ahí trabados, ¿verdad? Pero pues sí, quién sabe qué habrá sido de Alejandro. Sí, porque el tema de sus piezas dentales era que él comentaba que tenía implantes. Y él decía que le habían colocado implantes en la piel y que se los quitaba y que tenían forma de un balín, ¿recuerdas? Y que se desintegraban en su mano. Y yo recuerdo muy bien que decía que él que traía un implante en una muela y mostraba dolor y mostraba inflamación, y dije, bueno, vamos a tomarle una radiografía, y que el día de su cita de la radiografía resultó que estos seres le prohibieron estrictamente
que nos siguiera dando información. Así es, y tratamos también ahí de convencerlo, ¿verdad? O sea, pues sí, o sea, por algo no quieren que nos demos cuenta, o sea, anímate y demás, y como que él ya tenía como que más ahí esa idealización con estos seres, que pues cosa que le decían, cosa que él estaba haciendo, o sea, que era también lo que nos daba miedo a nosotros, ¿verdad? A ver qué locura le podrán decir de su familia o quisiera ir con la gente que terminara como estos, como los del cometa Halley, ¿no? Ese tipo de sectas que también pues ya su parte mental pues podía ser un peligro, ¿verdad? Sí, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, si ustedes desean ver este video, lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube, lo pueden encontrar en nuestra página de TikTok, OVNI lanza rayo a la Tierra o el OVNI de Bucoina, y ahí está toda la información. Es un caso que está muy bien documentado, está muy bien sustentado, es un caso del año 2007 y en lo personal me atrevo a decir que uno de los casos mejor documentados dentro del fenómeno OVNI en nuestro país, y que pues no ha tenido tal vez la difusión que se mereciera tener. Sí, una prueba excelente era el OVNI lanzando un rayo, porque incluso me tocó ver ese mismo año OVNIs en Argentina, otro en Brasil, que pues se repitió esa causística, que lanzaban un rayo al piso, quién sabe si estuvieran ahí soltando seres, soltando naves, abduciendo algo, pero sí, como que ese año se dio mucho. Y eran grises, porque no sé si recuerdas que tuvimos ese caso y al poco tiempo surge el caso de Aguada, Puerto Rico, de esa casa que está cerca de donde está el radiotelescopio de Arecibo, de los grises que los visitaban, y ellos grabaron un OVNI idéntico, el mismo tipo de objeto lanzando un rayo, pero este es un rayo más y obviamente con esas luces en el contorno. Ahora estamos hablando que los dispositivos celulares de aquellos tiempos pues eran muy, muy primitivos a lo que hay hoy en día, ¿no? Tenemos cámaras 4K, te graban en HD, pero en aquel entonces, oye, pues era muy rudimentaria la tecnología, sin embargo, se lograron captar estas evidencias. Sí, porque incluso ahorita los de ahora puedes ver, aunque sea de noche, el mismo celular te acomoda para que veas algo. En ese tiempo, pues no. Que algo que me llama la atención, ya que chequé últimamente, porque uno de los rayos, el que no es visible, el que es infrarrojo, tiene como una serie de líneas, un patrón de líneas que van perpendiculares al rayo principal del objeto. A mí me llama mucho la atención ese tipo de patrón, pero ya checándolo, haz de cuenta que con los sensores de esas cámaras, el sensor CMOS, que es el que agarra como que la iluminación y empieza como que toda la luz que captura, haz de cuenta que no la agarra todo de jalón, sino que va como por filas. Entonces, cuando una luz es muy, muy, muy intensa, el sensor como que se sobresatura. Entonces, esto como que coincide, porque acuérdate que él platicaba que cuando se le acerca ya el OVNI, él veía súper iluminado como si fuera de día. Como si fuese de día. Uh-huh. Así es, entonces, si es una luz muy intensa, termina generándose este patrón en esos sensores CMOS de esa época. Entonces, algo que descubrí. Y luego hay dos cosas que a lo mejor sí las comentaste, pero que no hemos puesto énfasis. El espacio de tiempo perdido, que es una señal de una posible abducción, y que su vehículo se encontraba varios kilómetros más adelante, ligeramente en la carretera, porque él originalmente se orilla completamente, y cuando él vuelve a subirse a su vehículo está kilómetros más adelante y ligeramente pisando la carretera en su camión de leche repartido. Sí, fueron 4 kilómetros. Esto habla que aparte de que a él lo abducieron, también lo abdujeron con todo y vehículo. Con todo y vehículo se lo llevaron. Así es. Así es. Caramba, Elías, mira, dicen que recordar es vivir, y te agradezco mucho que nos hayas traído este caso porque me remontaste al año 2006-2007. No, pues un excelente caso que nos tocó investigar en su tiempo, y creo que ahí siguen varias incógnitas, pero pues parte del tema, ¿verdad? Ahí estamos presentes. Muchísimas gracias, Elías, con tu reporte de esta noche. Sale, estamos en contacto, Rafa, y nos vemos en un próximo episodio. Estamos en contacto. Esto es Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti.
Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales, disponible en Amazon. Así es, amigos. Ya llegó y ya está aquí nuestro buen amigo Cheno. ¿Qué onda, mi Cheno? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Dimensional. Muchas gracias. Nos prometiste el cielo, el mar y las estrellas. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy, Cheno? Pues un caso bastante espeluznante también. Adoradores de la Santa Muerte. Adoradores de la Santa Muerte. Asesinaron 4 personas para hacer sacrificios para la Santa Muerte. Esto pasó en Nacosari de García. Ok. En Nacosari de García, adoradores de la Santa Muerte desvivieron a 4 personas, 3 4 niños y una mujer. A 3 niños y una mujer. A ver, cuéntanos. Y eso por los están desaparecidos. Estas personas que llegaron son 4 personas de Catemarco, Veracruz. Llegaron a la población de Nacosari. Y los habitantes decían que eran personas muy raras, que siempre las sentían muy raras. Y de repente empezaron a desaparecer personas y se empezaron a empezar los niños de 10 años. Y pues fueron a hacer rituales a la Santa Muerte. ¿Cuándo ocurrió este hecho? Este pasó el 28 de marzo del 2012. 2012. En Nacosari de García, Sonora. En una colonia en Lomas. En la colonia Lomas. ¿Qué pasó en Nacosari? Llegaron unas personas llegaron 4 personas de Catemaco. Y que eran adoradores de la muerte. Ok. Y se empezaron a perder los niños. ¿Los niños eran niños de Nacosari o eran niños que venían con ellos? No, son niños de Nacosari. De ahí se perdieron. Fueron 3 niños y ahora se desapareció la persona adulta. Y la policía estatal encontró fosas clandestinas en su terreno donde vivían. Ahí está la capilla de Santa Muerte. Ahí estaban varias fosas clandestinas. Que encontraron a los niños y encontraron a la persona ahí. De hecho hay fotografías, tenemos todo ahí, ¿no? Y estas personas desvivían a los niños, les sacaban el corazón y con eso limpiaban la Santa Muerte. Ok. Y con su misma sangre pues bañaban a la Santa Muerte para ofrecerlo. Sacrificaban a los niños. A los niños. Y se los ofrecían a la Santa Muerte. Exacto. Y se sacaban el corazón pues, y limpiaban la imagen con el corazón del niño. Fueron sacrificados vivos. ¿Y cómo los descubrieron o cómo fue que se supo esto? La policía estatal está investigando la desaparición de las personas. Y dieron con ese domicilio, porque ya la gente les iba reportadas a agentes muy sospechosos. Y fueron detenidos en ese momento ahí. Detuvieron a las personas. Y pues fueron a las fosas clandestinas y las encontraron enseguida en sus casas. Y ahí donde está la capilla las encontraron. Ok. Sí, estoy viendo aquí, bueno, como siempre, ¿no? Siempre vienes con tu periódico bajo el brazo, ¿no? Adoradores de la Santa Muerte asesinan a 4 personas en Nacosari. Entre las víctimas, 3 niños y una señora. Agentes de la Policía Estatal Investigadora descubrieron en Nacosari de García varias fosas clandestinas en las que habían sido sepultados 3 niños y una mujer que estaban reportados como desaparecidos y habían sido sacrificados por un grupo de adoradores de la Santa Muerte, la mayoría de los cuales fueron detenidos y se encuentran a disposición de un agente del Ministerio Público del Foro Común que integran las averiguaciones. Había más desaparecidos todavía, más que nunca los han encontrado. Descubren estas fosas clandestinas. Y reportó más desaparecidos que nunca se encontraron. De hecho, buscaron el lugar y ya no volvieron a encontrar más. Unos están en la capilla y otros están enseguida del terreno donde vivían ellos, en la sepultaron ellos mismos, en su propio domicilio. El insólito caso tuvo resonancia nacional e internacional luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado informara el miércoles 28 de marzo el macabro hallazgo y la captura de los implicados en dichos sacrificios humanos
y que, a decir de los residentes de dicho mineral, arribaron hace poco más de un año procedentes de Catemaco, Veracruz. Así es. Y la gente pues les tenía miedo porque los notaba raros. Llegaron de repente. Luego por sus costumbres. ¿Ofrecían algún tipo de servicio espiritual o no, pues lectura de tarot? Andaban en las calles ahí. Y la gente pues era raro para ellos, ¿no? Y más que tenían la Santa Muerte en las capillas ahí, que les daba mucho miedo a la gente. Como parte de las indagatorias de tan macabro acontecimiento, ya fueron detenidos. Bueno, aquí están los nombres, obviamente no los vamos a decir. Vamos, sí, claro. Como se dice ahora, ¿no? Silvia M., de 44 años, presunta dirigente de los adoradores de la Santa Muerte. Además, su pareja sentimental, Eduardo S., Francisca B., Georgina B., y su pareja Martín B., Ramón P., y su mujer Zoila. O sea, eran bastantes personas. Exacto. Todos ellos adoradores de... Y ahí está la fotografía donde están detenidos en el lugar de los hechos. Sí, aquí se pueden apreciar detenidos. ¿Cómo llega este caso a ti, Cheno? También por un reporte ciudadano. Y te lanzas a Nacozari. Y vamos a Nacozari a investigar. Ok. Y pues ahí lo encontramos con esa espeluznante escena, ¿no? Ahí en la fotografía está uno de los niños desaparecidos que publicamos. Y se ve la fosa. Y se ve la fosa donde sacaron a la señora, donde está la señora. Hasta, o sea, de los involucrados, de los involucrados en esto, hasta de 15 años, eran menores de edad. Así es. Las víctimas de la peligrosa secta fueron identificadas como Clotilde, quien tenía 1 año de haber desaparecido. Exacto. Otra víctima, el niño Jesús Octavio. Tiene como 2 semanas desaparecido. 2 semanas desaparecido. El tercero, un menor. Y otro menor, Martín, de 10 años, reportó desaparecido el mes de julio del 2010, o sea, con 2 años de antigüedad. Así desaparecidos. El grupo especial de investigadores encabezados por el director general de la PI, hasta el cierre de la edición, continúan con las pesquisas, ya que no se descartaba si han encontrado los restos de otras personas desaparecidas en la región. Y nunca se encontraron todavía hasta la fecha. ¿Cuántas personas, Cheno, aproximadamente desaparecidas? Hablan como 10 personas desaparecidas. ¿Cuántas? Son 10. 10. Según los pobladores. Solamente encontraron 4. Encontraron 4. O sea, hay 6 que nunca encontraron. Que nunca encontraron. Y que no pueden sacar a los detenidos donde fueron sepultados o qué hicieron con ellos. La secta asesina tenía su domicilio a la salida de Nacozari, donde habrían construido una capilla para adorar a la Santa Muerte. Exacto. El cadáver de Clotilde fue ubicado en un terreno baldío en la colonia Lomas de Nacozari y estaba enterrado a poca profundidad. Posteriormente fueron localizados los cadáveres de los menores de edad. El caso causó conmoción en Nacozari, ya que nunca antes en esa comunidad se habían suscitado acontecimientos tan bestiales y macabros. No, y la forma que fueron desangrados en vivos y ofrecidos a la Santa Muerte. O sea que hubo una tortura, pues, sí. O sea, los desangraron vivos. Los desangraban y los niños los agarraron con los brazos para arriba y bañaban a la figura. Y los niños vivos. Y vivos todavía. O sea, los niños miraban lo que estaban haciendo. Claro. Y a lo último le sacaban el corazón y se lo ofrecían a la Santa Muerte. Se lo pasaban también. Qué peligroso. Sí, y era más por niños, ¿no? Más por los niños. A la persona mayor, pues nomás la desangraron y pues. Qué miedo. Los niños fueron, sí, mucho miedo. Qué miedo, o sea, te pones a pensar, hay muchas personas como estas sueltas. Exacto. Aquí en Huapeta hay muchos. Que hacen este tipo de rituales, pues macabros, no sé, satánicos, como quieras llamarle, pero que no hay una conciencia, ¿no? O sea, sacrificar niños para llevar a cabo estos rituales. ¿Y qué buscaban? ¿Poder? Sí, buscaban poder, y los niños eran los más limpios que había, en alma, en pecados, ¿no? Pues ofrecían a los niños, según ellos, ¿no? Eran las personas más limpias de alma y todo. Y las personas adultas, pues no, los niños tenían más pureza. Este caso se hizo a nivel internacional muy famoso, vino gente de los Estados Unidos a cubrir esa nota, y se manejó en los Estados Unidos bastante. Y fue un impacto muy fuerte también para ellos. Porque nosotros estuvimos ahí en el lugar de los hechos cuando fueron las exhumaciones. Y se miraba todo, cómo quedaron. ¿Tú viste los cuerpos cuando los estaban sacando? Ahí cerca de la capilla, y cómo quedaron destrozados. Y el sufrimiento en las caras de los niños, ¿no?
Fue algo muy fuera de serie. Cheno, siempre nos dejas así como en shock con los casos que nos... Pues imagínate como que yo en ese momento. ¿Qué no has visto, Cheno? Exacto. ¿Qué no has visto? Y yo le tengo mucho miedo al asombro. Siempre que voy a cubrir una nota le tengo mucho miedo al asombro. Porque no sé quién me va a tocar más adelante. O quién va a ser. O qué vas a mirar. Sí, es un conocido, ¿no? Sí, imagínate un familiar que sea. ¿Te ha tocado, Cheno? No, hasta ahorita no, gracias a Dios, no me ha tocado. Un conocido en accidentes, asesinatos. Hasta ahorita no me ha tocado. Bueno, pues gracias a Dios que no te ha tocado, Cheno. Pero sí le tengo mucho miedo al asombro, porque no sé qué me va a topar. Le tienes mucho miedo al asombro. Sí, y lo que me falta por ver todavía. Jesús Cheno Bustamante en Adimensional. Como siempre, Cheno, nos has dejado de a 6. Sí, imagínate. Muchas gracias, Cheno. ¿Qué nos vas a traer la próxima semana? Otro caso especial también, no sé por el momento. Pero sí voy a pensarlo. No, tengo algunos casos. Perfecto. Jesús Cheno en Adimensional. Se queda aquí con nosotros, Cheno, ya en cabina. Vamos a una pausa. Volvemos con Miguel Aceves, quien nos trae más psicofonías. No se desconecten. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales, disponible en Amazon. Así es, amigos, estamos ya en la recta final de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y se encuentra nuestro amigo Miguel Aceves, que bueno, la semana pasada nos dejó, bueno, la antepasada nos dejó con la cuestión de las psicofonías que él estudia, ¿no? De hecho, y que trae la cuestión del libro, las psicofonías de Peralvillo. Ahora nos trae más psicofonías, no de Peralvillo, sino de otros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia, a toda la gente en cabina, producción. Muchas gracias y excelente noche para todos. Excelente noche. A ver, nos tienes dos psicofonías increíbles. La primera son unos gritos de una mujer. Vamos a reproducirlas y nos cuenta la historia. ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Vamos a escuchar esta primer psicofonía que fue grabada en un panteón. Adelante, cabina. Buenas noches. Es un poco más tarde que el día de ayer. Ahorita sí ya no se ve. Nada más vengo a darme una vuelta a visitarlos un poco. ¿Quién grita, Miguel? Pues aquí te va el contexto y les va a parecer muy interesante. Por cuestiones de trabajo tuve que ir a un pueblo que se llama Acasochitlán, que está ubicado entre los límites de Hidalgo y Puebla. Sí, digamos cerca de un pueblo que es muy famoso que se llama Zacatlán de las Manzanas. Cuando terminábamos de trabajar teníamos que ir a buscar al pueblito donde comer, porque estábamos trabajando, digamos, a las afueras del pueblo. Pero es un lugar en el que a partir de las 8 de la noche no hay absolutamente nada, todo está cerrado,
no hay negocios de ningún tipo. Prácticamente a las 8 de la noche el pueblito se muere por completo. Por ahí en alguna ocasión encontré casi a las afueras del pueblo un pequeño puesto de tacos en donde llevé a la gente a comer, y resulta que a 40 metros de ahí estaba la puerta de un panteón. Ya, digamos, estamos hablando de la noche. Entonces, pues en lo que los muchachos comían, yo decidí entrar solo al panteón a recorrerlo. Y bueno, pues hice lo mismo durante 2 noches seguidas. Por eso ahí en el audio comento que es más tarde que el día de ayer. En este audio hablamos que eran aproximadamente las 10 de la noche. Entré completamente solo, no llevaba equipo porque iba yo a trabajar, solamente entré con mi teléfono celular. Y al principio es mi, digamos que el ruido que se escucha al principio soy yo, porque está como de subidita el panteón y voy jadeando. Por mi condición pues no puedo, me canso muy rápido, entonces voy jadeando, y entonces hago lo que siempre hago, saludo, buenas noches, ¿cómo están?, etcétera, lo que platicábamos la vez pasada, le damos un trato humano al fenómeno. Y cuando revisé el audio me di cuenta que se habían grabado una serie de gritos, de voces que ustedes pueden escuchar y que son sumamente claras. Ahí no podemos ya poner a discusión una interpretación porque pues es muy evidente, y les puedo decir que esas voces, esos gritos no estaban ahí, y que probablemente si yo en algún punto los hubiera escuchado con mis propios oídos, casi les puedo asegurar que hubiera salido corriendo del sitio, porque la verdad estaba bastante tenebroso, estaba bastante oscuro. De hecho era un lugar en el que con dificultad podía yo avanzar porque no se veía absolutamente nada, pero las voces son muy evidentes. Y ahora que ya se conoce el contexto de qué es lo que se grabó ahí, ojalá que la gente pudiera reproducirlo otra vez para que la gente lo disfrute. Ya saben exactamente cuál es la situación que está pasando en ese momento. Claro que sí. Adelante, cabina, vamos a escuchar de nueva cuenta esta psicofonía de, pues no sé si son gritos de una mujer, son gritos de un niño, pero son clarísimos. Buenas noches. Es un poco más tarde que el día de ayer. Ahorita sí ya no se ve. Nada más vengo a darme una vuelta a visitarlos un poco. ¿Qué opinas, Cheno? ¿Qué opinas de estos gritos? Bien impresionante, ¿no? ¿Pide ayuda o qué estará pasando con ella? Parece como si estuviera desesperada, siendo atacada. Es que sabes que no se distingue. Es que también pudiera ser un niño, ¿no? Uh-huh. Un niño o una mujer. Miguel. Así es, efectivamente. Aquí lo interesante es que es atípico descubrir psicofonías que te representan una morfología específica humana. Casi siempre se trata de murmullos, siseos, voces guturales, afónicas o voces electrónicas, pero aquí es muy notorio que se alcanza a escuchar, digamos, el timbre agudo de lo que podría ser una morfología infantil o femenil, y pues una especie de grito que realmente nunca he podido interpretar si es que dicen alguna palabra o algunas palabras, pero es muy evidente que es un grito como una especie de grito de desesperación o algo parecido. Y que al momento que se hizo esa exploración, que ustedes pueden ver también en mi canal, está la exploración para que ustedes puedan verla, no había absolutamente nadie alrededor. O sea, les repito, el pueblo a las 8 de la noche de plano está muerto, y ese panteón, que es el panteón municipal de Acasochitlán, está literalmente a las afueras del pueblo. Entonces está bastante interesante, la verdad, esa evidencia, ¿no? Sí, la verdad que muy interesante estos gritos. Y luego tenemos otra evidencia, otra psicofonía que captaste en San Juan del Río, Querétaro, también en un panteón. Una voz, la voz de una mujer que denuncia
dice algo así como abusó de mí. Vamos a escucharla y volvemos para que Miguel nos explique un poco más sobre esta psicofonía. Adelante, cabina. Claro. Cheno. Y lo hizo muy desesperado, ¿no? Sí, con mucha con un dejo de tristeza, Miguel. Bastante. Aquí está bastante interesante. Miren, en este panteón está enterrado mi padre. En una de las ocasiones en las que fui a visitarlo, ese panteón número 3 de San Juan de Río Querétaro, está ubicado a un lado del libramiento que va para Tequisquiapan, y obviamente por esa carretera eventualmente pasan automóviles a toda velocidad. Entonces hay un tipo de psicofonía que los colegas de la transcomunicación llaman como psicofonía por absorción, en el que ellos detectan que muchas veces las entidades utilizan los sonidos del medio ambiente para utilizarlos como una especie de plantilla, como una especie de estructura para poder generar un mensaje. Entonces, en este caso, este mensaje se reproduce al momento de que pasa un auto a toda velocidad por el libramiento y usa digamos, la energía o usa la energía sonora. Exactamente, el sonido que produce el auto pasando a gran velocidad para generar este triste mensaje que realmente cuando lo escuchas te deja una especie de hueco en el estómago, sientes esa angustia en el que una voz femenina acusa, abusó de mí. O sea, así literalmente es lo que se alcanza a escuchar, pero es un ejemplo muy bueno de cómo utilizan ellos la energía sonora, digamos, para producir un mensaje como si fuera una especie de estructura. Esto en la transcomunicación se llama una psicofonía por absorción. Entonces, espero que ojalá que la puedan reproducir nuevamente para que la gente la disfrute. Claro que sí. Que puedan identificarla. Adelante, cabina. ¿Cómo captaste esta psicofonía? O sea, ¿fuiste al panteón, dijiste voy a ponerme a ver qué capturo o hay un contexto más? Fíjate que en esa ocasión fui a buscar a mi padre. De hecho, yo en 2 ocasiones seguidas traté de comunicarme con él después de que falleció, que de hecho toda esta historia completita, bien descrita, está en la primera parte del libro, en el primer capítulo de cómo fue que empezó todo. Le explico yo al lector esta historia que les estoy platicando. De hecho, menciono esta psicofonía que se grabó. Yo las 2 veces que traté de comunicarme con mi padre, desafortunadamente no lo conseguí. Fue muy curioso porque hice muchas preguntas y muchas de ellas me las respondieron, pero fueron otras voces diferentes. O sea, otras personas me respondieron, pero nunca pude lograr captar la voz de mi padre. Y esta fue una de las voces que se registró sin hacer preguntas o comentarios, algo que nosotros llamamos una inclusión. Es decir, se produce la psicofonía, se queda registrada en el dispositivo sin haber hecho ningún comentario o sin haber hecho ninguna pregunta. Bueno, entonces, ya es una psicofonía por absorción y es una inclusión. Ya aprovechando, ¿no?, que estás aquí y que hablaste de tu libro, ya está disponible la ópera prima de Miguel Aceves,
Voces fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, escrito por Miguel Aceves, está disponible en Amazon. ¿Qué costo tiene el libro, Miguel? En Amazon tiene un costo de 380 pesos. Ya incluye el envío porque es de importación, viene desde Estados Unidos. Y también ya está disponible en versión electrónica, en versión Kindle. Tiene un costo de 140 pesos y para las personas que tienen membresía de Kindle Unlimited es completamente gratuito. Ahí yo recomiendo de verdad que lo consigan, está bastante bueno, no es porque lo haya escrito yo, pero una de las cosas buenas que tiene el libro es que el prólogo es escrito por nuestro gran amigo el doctor Rafael Oseguera Reyes. No Gracias. se lo pueden perder. Rafita se aventó un prólogo de lujo, entonces es algo que pues es imperdible, o sea, lo tiene que conseguir. Estoy seguro te que les va a agradezco gustar mucho bastante. que me hayas concedido el honor de poder prologar tu libro, ¿no? Haber escrito ese prólogo, te lo agradezco mucho. No, quedó maravilloso, la verdad, y yo estoy seguro que a la gente le va a gustar bastante. Ahí explicamos todo esto. Es un libro interactivo porque tiene códigos QR que te llevan primero tú lees la historia y el código QR te lleva a ver la evidencia. Además de otras cuestiones que, bueno, yo estoy muy, muy, muy completamente seguro que les va a gustar. O sea que tú llegas al fenómeno de la psicofonía, de las psicofonías, por tratar de contactarte con tu padre ya muerto. Sí, efectivamente, bueno, no tanto así. Desafortunadamente en aquellos tiempos mi padre fallece y yo lo que hago es irlo a buscar porque mis hermanos y yo no sabíamos en qué panteón estaba enterrado, lo fuimos a buscar y por pura casualidad yo comencé a hacer grabaciones porque había leído en unos blogs ya hace muchos años que se podían grabar voces de esa forma y mi sorpresa fue mayúscula cuando me di cuenta que efectivamente podía grabar algunas voces en uno de los panteones que fuimos a buscarlo. Y una semana después de eso, regresé con mi hija, yo cuando habíamos enterado dónde estaba enterrado, fuimos a buscarlo y aproveché también para tratar de comunicarme con él. Hice una serie de grabaciones, todas ellas las pueden ver directamente en el canal, toda esa información, todas esas voces registradas en diferentes panteones, las tengo todas publicadas en YouTube. Así es. Y las historias en el libro. Ya lo saben, Las amigos. historias en el libro, exactamente, y códigos QR para que la gente pueda disfrutar de la historia y luego ver la evidencia directamente. Ya lo saben, amigos, todos aquellos amantes de lo paranormal, sobre todo del fenómeno de la transcomunicación instrumental, Voces del Más Allá. El libro se llama Voces Fantasmales, ¿ok? Disponible en Amazon y Solamente de momento está en Amazon, pero próximamente ya estará también en otras plataformas digitales. Sí, pero me comentabas, electrónico, ¿está disponible en? Está disponible en Kindle, es decir, en Amazon, pero en versión electrónica, y para la gente que tiene la membresía de Kindle Unlimited es completamente gratuito. Perfecto, bueno, y vamos con la última psicofonía que nos vas a presentar esta noche. Es una psicofonía que está fuerte, es una psicofonía que captaste en el Desierto de los Leones. Es un lugar que tiene una fama tremenda de que es un lugar que está embrujado y que ocurren muchos fenómenos paranormales. Sí, en el Desierto de los Leones, el exconvento del Desierto de los Leones. Vamos a escuchar esta psicofonía. Adelante, cabina. Parece que no hay movimiento de nada. Es una palabra, es una palabrota. Vamos sí, efectivamente. Te dicen, perdón para los radioescuchas, te dicen imbécil. Sí, es correcto, Rafa, es correcto. Está muy interesante por dos cosas, te voy a decir. Primero que nada, el desierto del exconvento del Desierto de los Leones tiene mucha fama porque es uno de los lugares supuestamente que tienen la mayor cantidad de actividad paranormal en todo el país. Es uno de los lugares más embrujados supuestamente, ¿no? Aquí este exconvento del Desierto de los Leones tiene una red de túneles que van por debajo se interconectan debajo del lugar, del sitio,
hay también por ahí un acueducto. Entonces, anteriormente recuerdo que una de las cosas que ibas tú a fin de semana, como para turistear, te vendían una velita, una veladora, y bajabas a los túneles a recorrerlos así completamente a oscuras. O sea, y era una actividad turística, y está bastante tenebroso. Yo fui en alguna ocasión, pero cuando no hay nadie, vamos, yo siempre voy a los museos y a este tipo de sitios un miércoles al mediodía, miércoles a las 11 de la mañana, cuando la gente está trabajando, no hay nadie, no hay ningún turista alrededor. Procuro siempre hacer la experimentación cuando no hay nadie absolutamente en el sitio, que lo tenga para mí solo, porque es la única forma en la que se puede experimentar sin que se contamine. Entonces, en aquella ocasión me metí a los túneles. Yo sentía que había una tranquilidad tremenda, por eso fue que yo hice el comentario. Parece que no hay movimiento de nada, y en el momento en que hago ese comentario, mi cuerpo reacciona, yo siento escalofríos en el cuerpo, así bastantes, y entonces decido salir rápidamente. Es decir, mi cuerpo me está informando que probablemente hay un evento de peligrosidad. Entonces yo, en el audio original, salgo corriendo, trato de buscar la salida en la oscuridad, y como el lugar está lleno de piedra de este tipo de tezontle, se escuchan mis pisadas, hasta que llego a la salida y me voy. Pero cuando reviso el audio, cuando digo no hay movimiento de nada, descubro que hay dos voces, y las dos voces me dicen insultos. Pero aquí lo interesante es que la segunda palabra es un insulto antiguo, y eso nos remonta de inmediato a una época por lo menos 60 o 70 años al pasado. Sí, te dicen un insulto en desuso. Exactamente, es un insulto en desuso. Ya solamente las abuelitas por ahí conocerán o habrán escuchado ese insulto, que es tísico, que es, digamos, una forma despectiva de referirse a una persona como diciéndole, pues estás enfermo, estás flaco, estás desnutrido, estás tuberculoso, exactamente. Era un insulto que se utilizaba en la antigüedad. Todo era tuberculoso, tísico. Pues tenía una connotación peyorativa. Exactamente. Entonces, está interesante porque la información que te está dando la psicofonía de inmediato te remonta a una época específica o aproximada, lo cual constituye pues una evidencia lógica de que las entidades que están emitiendo ese insulto tienen todo ese tiempo en ese lugar, o están ancladas de alguna forma en esa época, ¿no? Entonces son dos voces, una dice imbécil y la otra me dice tísico. Y es una voz femenina. Es una voz femenina. La primera, no sé si es femenina o no, pareciera como de un joven, la que me dice imbécil, y la segunda tísico. Aparte de que son de muy buena calidad, o sea, porque tienen una morfología específica y son muy claras. Este tipo de psicofonías en la transcomunicación se les llama de tipo A, precisamente por la calidad con la que se registraron. Ok, pues vamos a escucharla de nueva cuenta. Adelante, cabina. Parece que no hay movimiento de nada. ¿Qué te parece, Cheno? ¿Qué te parecen estas psicofonías? Está raro, se me hace muy impactante. Sí. Pues imagínate. Y ya miedo estar en ese lugar, ¿no? En ese momento. Pues, y luego imagínate solo mi compa de noche. No, la verdad es que sí, mira, para quien quiera disfrutar de, por ejemplo, el que les comenté al principio, las risas y todo, bueno, los llantos estos, los gritos, esa exploración fue una de las mejores que hice, porque no llevaba yo ninguna clase de equipo, entonces es recorrer todo el panteón completo a oscuras. Llegó un punto en el que ya no siquiera sabía si podía dar un paso más, porque no veía absolutamente nada. Entonces la luz del celular pues era completamente insuficiente, pero la prendí, me ayudó un poquito por lo menos para poder caminar, pero más o menos aquí es lo mismo. O sea, aquí en el excomento del desierto de los Leones, en esos túneles no se ve absolutamente nada, o sea, cuesta bastante trabajo. Incluso como hay algunas zonas en donde está poco bajito la puerta, el marco de la puerta, corres el riesgo de que te pegues en la cabeza porque no se ve nada.
Entonces está bastante bueno para hacer experimentación. Y ya les mostraré otra que fue genial, una psicofonía fascinante de ese mismo lugar que pude registrar dentro de las celdas donde vivían los frailes. Ya se las mostraré en otra ocasión y estoy seguro que les va a gustar bastante. Claro que sí, que nos va a encantar como todo el trabajo y todos los reportes y todos los temas que nos presentas aquí en Adimensional. Miguel, muchas gracias. No, gracias a ti, Rafa, gracias a la audiencia por el favor de su atención, espero que les hayan gustado y tengan por seguro que seguiré trayéndoles este tipo de material tan interesante. Así sea, querido hermano, amigo Miguel Aceves. Llegamos al final de Adimensional. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta noche, ya sea, bueno, pues de día o de tarde o de noche, si usted escucha este programa. Muchas gracias, Jesús. Gracias, doctor. Miguel Aceves. Muchas gracias a ti y a toda la gente. Excelente noche para todos. En controles de cabina, Gerardo Romero, Rafael Oseguera. Muchas gracias por estar con nosotros en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto. ¿Qué pasaría si las voces del más allá pudieran ser grabadas? ¿Y si la muerte no fuera el final de la comunicación? Descubre Voces Fantasmales, el fascinante fenómeno de la transcomunicación instrumental, el nuevo libro interactivo del investigador Miguel Aceves. ¿Te atreves a escuchar lo inexplicable? Voces Fantasmales. Voces Fantasmales. Disponible en Amazon. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional, enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.